Hola romanos, hoy voy a hablar sobre las 10 mejores lecturas de 2021. Bienvenidos. En el puesto número 10 tenemos Waterways de Kyle Gold. Esta fue una de mis primeras reseñas en el canal y con justa razón porque es una maravilla de libro. No sé por qué todavía no lo han traducido al español porque se lo merece. Es una historia bastante tierna sobre dos chicos de secundaria que se conocen un día en una piscina y poco a poco, a medida que se van haciendo amigos, surge entre ellos un enamoramiento tan bonito. Es una historia preciosa con uno que otro momento dramático que refleja bastante bien la realidad de muchos adolescentes y todo acompañado por una relación simplemente preciosa. La relación de Cory y Samaki es simplemente bellísima. No importa que todo suceda en un mundo de animales antropomórficos. Este libro furro, como podríamos decir, es uno que vale mucho la pena. En el puesto número 9 tenemos Caín de José Saramago. Esta novela, que si no me equivoco fue la última que escribió Saramago antes de su muerte, a pesar de su brevedad, porque es un libro bastante corto, te lleva a reflexionar bastante sobre ciertos sucesos de la Biblia, sobre todo del libro del Génesis. Lo mejor que podría considerar de Caín es la manera tan irónica que tiene Saramago de criticar ciertas incongruencias de algunas de las historias más conocidas del Génesis. Por ejemplo, mi escena favorita de este libro es una conversación que Abraham e Isaac tienen después de la famosa escena del sacrificio de Isaac. O sea, pónganse en el lugar de ese niño. Casi son asesinados por sus padres y simplemente tienen que volver a casa y fingir que nada de eso pasó. No, la conversación que tiene Isaac con Abraham lleva incluso a cuestiones filosóficas, a cuestiones incluso de Isaac dudando un poco de la fe cristiana. Y sin duda que lo mejor también de esta novela es el propio protagonista del libro. De todos los personajes históricos de la Biblia que Saramago pudo haber utilizado, tenemos como nuestro conductor a Caín, un personaje muy criticado, pero que sin duda que merecía la pena que fuera el protagonista. Hablamos de un personaje que en cuanto desaparece de su historia no es más visto a lo largo de la Biblia. Y Saramago propone en este libro que bueno, que Caín es inmortal y que simplemente fue recorriendo varios de los momentos más importantes de la Biblia, por lo cual a través de este personaje vamos conociendo esta crítica audaz de Saramago hacia los propios sucesos del Antiguo Testamento. En el puesto número 8 tenemos El hombre bravo de Patricia Nell Warren. Este libro es una joyita, también es una novela LGBT como el puesto número 10, solo que aquí tenemos como contexto histórico la dictadura franquista en España. Tenemos a un hombre torero que un día conoce a un ayudante venido literalmente de la nada, y poco a poco, a medida que tanto el torero como su asistente se van conociendo, va surgiendo entre ellos un amor que va a desafiar incluso las normas sociales de la España franquista. Es una novela escrita de una manera muy preciosa. Hay momentos románticos dignos de película. Es una historia de amor bastante conmovedora por momentos, pero también logra ser trágica, y también Nell Warren tiene esa capacidad de contextualizar bastante bien.
no te queda solo como una historia LGBT nada más. Se trata también de una crítica y de una muestra muy realista de lo que era la España en los años 70. Te habla sobre ciertos sucesos como el asesinato de Federico García Lorca y cómo algo así que sucedió en los años 30 sigue afectando incluso a la España de los años 70. Hay varios sitios históricos que son mostrados de una calidad preciosa. En general es una novela que recomiendo bastante si son de gustarles la novela histórica y el romance. En el puesto número 7 tenemos El espejo y la ventana de Adalberto Ortiz. Esta novela ecuatoriana, justamente de uno de mis autores favoritos de este país, que es Adalberto Ortiz, narra la historia de Mauro, un niño que ha sido criado por su madre y por su abuela y algunas tías, después de que el padre abandonó a su esposa estando embarazada. Y es así como Mauro va creciendo en un ambiente donde todas, tanto su abuela como su madre y sus tías, odian al padre hasta que su madre fallece y de la nada su padre aparece y busca llevarse al niño. Es una novela bastante realista, no es cruda, quizás como la novela anterior llega a serlo por momentos, pero Adalberto Ortiz logra introducirte en la mente de un niño y a pesar de que vas notando ciertas injusticias en lo que era la clase social baja ecuatoriana en los años 30, sí que vas notando también esos buenos momentos que hacen que uno como niño pues se acostumbre y normalice de cierta manera las injusticias que llevaba a ser pobre en esos tiempos. Te lleva a momentos muy inocentes y conmovedores de lo que es la infancia, como esos típicos juegos ahí en la calle con los amigos del barrio, pero también esos momentos con el padre. No es que lleguen a ser lo mejor de la novela, pero te dan una muestra de lo que era ser ecuatoriano en esa época. Es una novela preciosa sobre la infancia en esos tiempos. En el puesto número 6 tenemos Conquistar el cielo de Paolo Giordano. Esta novela, mucho más extensa que las anteriores, diría que es una de las más largas del top. Te lleva varios años a lo largo de la vida de una mujer en Italia que se tiene que enfrentar a cuestiones morales y también románticas desde su infancia, cuando conoce a 3 chicos en su piscina y poco a poco se va haciendo de ellos, incluso se va enamorando de uno de los 3 hasta su adultez, cuando se tiene que enfrentar a cuestiones como por ejemplo la persecución al amor de su vida o también los problemas sociales que estaba atravesando Italia en los años 70 e incluso, ¿por qué no?, el problema de la maternidad. ¿Qué pasa cuando estás esperando un hijo y como que no quieres tenerlo? Es una novela bastante conmovedora al estilo de Giordano. Giordano no es un autor que se caracterice por ser melodramático. Sus personajes son silenciosos. Creo que el silencio es lo que más caracteriza la obra de Giordano. Se trata de una obra en la cual los personajes no se comunican, pero no por razones tontas como podría ser en una novela de Wattpad donde todo se podría solucionar hablando. Más bien el silencio se apodera del ambiente e impide que los personajes quieran resolver sus conflictos a pesar de que tienen los medios. Es una novela en la cual se te introduce en el cuerpo de una mujer desesperada por una vida mejor. En el puesto número 5 tenemos Paradise de Fernanda Melchor. Esta novela, muy corta, narra la historia de 2 jóvenes que se conocen en un complejo de apartamentos. Uno es empleado de allí, pertenece a una familia bastante pobre e incluso tuvo que abandonar sus estudios por trabajar en Paradise. Y el otro es un habitante
de este complejo. Es un chico de la familia rica, gordo, pervertido, que se obsesiona de su vecina, que es una mujer mayor, casada y hasta con hijos, pero aún así esto a Franco no le importa. Él se va obsesionando con esta vecina al punto de que la historia va a girar en torno en un crimen relacionado con estos chicos. Es una novela tremenda. Como ya he dicho, es breve, pero aún así Melchor tiene páginas suficientes para expresar con su estilo de escritura frenético y que te recuerda bastante a Rafael Chaparro Madiedo, a esos detalles alrededor del crimen, pero también Paradise no es solo una historia de thriller, es una crítica absoluta hacia las clases sociales, hacia las injusticias entre la clase baja y la clase alta y cómo la unión entre ellas a veces puede generar un toque de hipocresía entre ambos bandos. No todos los ricos son hipócritas, pero tampoco los pobres son unos santos. Y eso lo queda más que claro los protagonistas en una historia bastante perturbadora por momentos. En el puesto número 4 tenemos Sueño del Febre de George R.R. Martin. Esta novela trata básicamente sobre un viaje a lo largo del río Mississippi entre los años de 1850 a 1870, con el contexto de la guerra civil por detrás, pero sobre todo es una historia de vampiros. A diferencia de otras novelas del top que son un poco más intuitivas, más reflexivas, Sueño del Febre es más bien una historia de aventuras o una historia de terror, como ustedes lo consideren, y es una historia muy trepidante, te engancha desde el primer momento, pero claro, estamos hablando de George R.R. Martin. Claramente esta novela iba a ser buena y aún así Martin, a pesar de construir aquí una novela de aventuras bastante entretenida, también se da el momento de formar una crítica hacia el esclavismo de la época. Y esto lo junta con el tema de los vampiros como una metáfora de la clase social alta que consideraba la esclavitud como algo normal incluso en los estados sureños. Es una novela muy enganchante, con unos personajes muy complejos y una historia interesante de principio a fin. En el puesto número 3 tenemos Los Testamentos de Margaret Atwood. Esta es la única secuela del top, es la segunda parte del cuento de la criada, un clásico de la distopía, y como ya es común en Margaret Atwood, ella se toma el tiempo de ser delicada en su escritura a pesar de mostrar una historia bastante interesante de ciencia ficción con distopía. Aquí nos narra los sucesos ocurridos varios años después del cuento de la criada y se centra en varios personajes muy interesantes y de diferentes tramas. Por ejemplo, para mí el más interesante fue la tía Lilith, que es la líder de las tías, y a través de ella vamos conociendo, por ejemplo, todo lo que sucede tras bambalinas, toda la organización política en este país que antes era Canadá. También vamos conociendo un poco de la situación más allá del país, más allá del Capitolio, sobre las situaciones entre las criadas, las tías, las Martas. Sin duda una novela bastante interesante sobre la esclavitud moderna de la mujer en esta sociedad distópica. En el puesto número 2 tenemos El banquete celestial de Donald Ray Pollock. Esta novela narra bastantes historias entrelazadas, sobre todo por los hermanos Jewett, 3 hermanos que después de la muerte de su padre huyen de su finca natal y se internan en un pequeño pueblo en la época de la Primera Guerra Mundial y se dedican básicamente a asaltar varios bancos. Se trata más que de una novela de aventuras y ya,
Más bien consideraría esto como una novela realista sobre lo que significaba vivir en esos pequeños pueblos a inicios del siglo XX. Tenemos varias historias muy interesantes como la del conserje que es joven y por deficiencias mentales tuvo que abandonar sus estudios, o también la del chico negro que se topó con los Jesuit y la pasó fatal, no diré más detalles, o aquel hombre solitario que junto con su esposa no se relaciona con nadie después de la muerte de su hijo y que espera pacientemente a que alguien acuda a su finca como empleado. En fin, se trata de una serie de historias que entrelazadas se forman en una crítica hacia esa hipocresía entre la gente. Y en el puesto número 1 tenemos Fanny Hill de John Cleland. Esta novela me parece una obra maestra y por eso está en el puesto número 1. Se trata de una novela erótica del siglo XVIII, por lo cual aparte es el libro más antiguo del top y se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura. Es la primera novela erótica moderna y aquí se narra en varias cartas la historia de Fanny Hill, una chica de pueblo que recientemente ha entrado a una pequeña ciudad donde se va a dedicar a un prostíbulo y donde también va a ir narrando no solo sus propios servicios, sino también las experiencias de las demás empleadas del lugar. Es una novela que se encuentra aquí, quizás no tanto por la historia, porque mucho de lo que ocurre en esta novela son, ya saben, relaciones sexuales, pero se encuentra en el puesto número 1 por cómo está escrito, porque Cleland tiene una manera magistral de narrar estos actos. Su estilo de escritura para mí es digno de un genio. Te cuenta tantos tipos de relaciones de una manera bastante poética. Él logra encontrar el lado hermoso a cosas como pueden ser, como él mismo dice, las embestidas, los gemidos, las caricias y sobre todo incluso los clímax. No sé, Cleland tiene una manera incluso detallada de narrar cómo son los cuerpos de cada individuo. Es como si Cleland pudiera verlos en persona y supiera muy bien de manera anatómica cómo es la potencia sexual de cada individuo dependiendo de su musculatura. Porque sí, en esta novela hay varios tipos de hombres. Al principio te topas con personajes bastante fornidos. En un principio piensas que esto va a ser un poco cliché de que tipo solo los hombres musculosos tienen relaciones y eso, algo ya muy típico de algunas novelas eróticas de ahora, pero no, también te muestra incluso hombres débiles, de cuerpo más enfermizo, y aún así es como si Cleland pudiera saber muy bien la potencia sexual de cada uno, porque cada escena que Cleland te va presentando es muy diferente entre sí, y esto también es digno de admirar, que este escritor no se va repitiendo y repitiendo en cada momento. Cada uno de estos momentos está escrito de manera diferente, pero todos tienen una calidad tremenda para narrar tanto las caricias como los pensamientos en ese momento. Me encanta una escena en la cual Fanny Hill no es partícipe, sino que está ahí nomás observando cómo Polly tiene relaciones con un cliente y el proceso, a ver, está bien escrito, pero me gusta sobre todo cómo está narrado el final, lo que pasa después del clímax. Ya sé que eso tiene otra palabra, pero mejor ni la digamos para motivos de desmonetización. La manera en que narra ese abrazo entre Polly y el cliente es preciosa, es para mí poesía pura. Es una novela corta pero muy bien escrita, para mí una obra maestra. Abajo en la descripción
Les dejo mi Goodreads y mi Wattpad. Suscríbanse para más contenido y adiós.